ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, pero en el que hoy vamos a recordar y a celebrar a un santo muy querido y conocido de todos, como es San Francisco de Asís, santo del siglo XII, finales del XII y principios del siglo XIII, hijo de un rico comerciante de telas, que tuvo una juventud, digamos, muy propia de los jóvenes, dedicado a la buena vida, pero que de pronto descubrió que el seguimiento de Cristo estaba precisamente en el ejercicio de la pobreza y de la oración. Y así es como empezó allí en Asís, y hubo una serie de jóvenes que le siguieron, y así fundó la Orden de los Hermanos Menores, conocida por todos nosotros como los franciscanos. También con Santa Clara de Asís fundó las Clarisas, dedicadas a la oración. Y luego todavía una orden que vivía del espíritu de Francisco, de laicos, que se llamó la Venerable Orden Tercera. Todo eso existe todavía hoy, extendida por todo el mundo, y aquí en España pues todos conocemos a los franciscanos, a las clarisas y a la Venerable Orden Tercera, que aquí en Madrid tienen un magnífico hospital. Bueno, pues a este santo es al que hoy recordamos y en el que debemos, influirnos todos en el espíritu evangélico de la pobreza, la oración, la limosna. Un saludo, como siempre, cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, comenzamos estos sagrados misterios reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón al Señor. Ayúdanos a superar nuestra incredulidad. Señor, ten piedad. Queremos creer en ti. Cristo, ten piedad. Aumentanos la fe. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís ser configurado a Cristo en la pobreza y la humildad, concédenos, caminando por sus sendas, poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo
a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Ayer veíamos cómo San Pablo, en la carta a los Gálatas, pues acusaba de alguna manera a la comunidad de Galacia de haber tergiversado un poco el Evangelio, interpretándolo de una forma acomodaticia, según lo que a ellos les interesaba más del Evangelio, apartando aquellas otras exigencias que no les venían bien.
Hoy, en la lectura, siguiendo la misma carta a los Gálatas, Pablo insiste en que la fe es un don de Dios. Y entonces se pone él mismo como ejemplo, diciendo: ¿sabéis quién soy y quién he sido? ¿Quién he sido? Un perseguidor, muy metido en la doctrina hebrea, judaica, y por lo tanto persiguiendo a la Iglesia de Dios, dice él, hasta con saña. Pero sin embargo, el don de la fe vino de pronto. Dios Padre quiso revelarme a su Hijo Jesucristo. Y por eso ahora voy anunciando esta fe por todas las comunidades por donde vaya, incluso a los gentiles, que son aquellos que no han conocido la tradición judía, pero que si tienen un corazón abierto a Dios, van a aceptar esa doctrina que yo les predico. Y eso es un don que me dio Dios, dice él, no los hombres. Porque eso dice: yo ni siquiera he conocido a los propios apóstoles anteriores a mí. Pasado ya un tiempo es cuando fui a Jerusalén a conocer a Pedro, porque no le conocía. Y con él estuve 15 días. Luego después conocí a Santiago, que era el que llevaba la comunidad de Jerusalén, claro. Conocí a Santiago. Pero que os deis cuenta de que todo lo que yo anuncio es por revelación del propio Jesucristo. Y esto, conociendo lo que yo era y lo que yo soy, esto, las comunidades que han oído hablar de mí, pues lo que hacen es comentarlo y glorificando a Dios por causa mía. Es decir, las comunidades que han oído hablar de que Pablo se ha convertido a la fe y que ha recibido esa fe y que anuncia esa fe, entonces es para dar gloria a Dios por causa del propio Pablo, que se ha convertido y que está anunciando la fe por revelación del propio Dios. No porque se lo haya enseñado a nadie. Es verdad que luego tuvo que pasar un tiempo como catecúmeno, aprendiendo, digamos, los fundamentos de la fe cristiana. Pero la revelación, la fe, le vino precisamente por obra de Dios. Bueno, pues a esto que él da testimonio es para que la comunidad que hay en Galacia, a los Gálatas, se den cuenta de que no podemos interpretar la fe porque el Evangelio es uno, la fe es una y el Evangelio es uno. Y no podemos interpretarlo de forma acomodaticia, que a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces a nosotros lo que nos gusta del Evangelio lo cogemos muy bien, pero cuando el Evangelio nos pone una exigencia fuerte, casi preferimos mirar hacia otro lado. Y eso nos pasa, y ha pasado siempre. Pero el propio Pablo nos quiere o nos invita a abrir los ojos, a ver el Evangelio como algo que unas veces puede venirnos muy bien, pero otras veces puede ser, en general, bastantes veces, muy exigente para aquel que le sigue. ¿Y por qué? Pues porque la palabra de Dios es una. La palabra de Dios tiene que llegar hasta nosotros con toda su pureza, que es lo que en el Evangelio, con el tema de Marta y María, está hablando Jesús. Marta, pues está afanada con el servicio de la casa, pues algo bueno y algo meritorio. Pero claro, está tan afanada que
dice que no llega a más y ve a María que está escuchando, digamos que con los ojos abiertos, no lo dice el Evangelio, lo digo yo, con los ojos abiertos escuchando a Jesús. Y es lógica la reacción de Marta. Oye, di a mi hermana que me eche una mano, que yo no puedo con todo. Pero Jesús le dice, mira, lo que está haciendo María es lo mejor, escuchar la palabra. Y después de escuchar la palabra, eso le va a llevar a hacer el bien. Le va a llevar, como veíamos también en el Evangelio de ayer, que hoy es continuación, ayer veíamos la parábola del buen samaritano. El amor a los demás, el hacer el bien a los demás, tiene que ser consecuencia de que hemos escuchado la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Esa es la consecuencia. Pero primero escuchemos la palabra de Dios. Una palabra de Dios que nos va a hablar de entrega, que nos va a hablar de generosidad, de donación. El ejemplo que tenemos hoy del santo que celebramos, San Francisco de Asís, está claro. Él ha entendido, después de una vida juvenil un tanto agitada, ha comprendido que el verdadero seguimiento de Cristo está en poner en práctica la palabra de Dios. Bueno, pues eso es lo que a nosotros nos está invitando hoy la palabra de Dios y el ejemplo de San Francisco de Asís. El escuchar la palabra, una vez que hemos hecho nuestra esa palabra que por don de la fe Dios nos ha ofrecido, ahora nosotros, como consecuencia de ello, vamos a vivirla, esa palabra, vamos a entregarnos a nuestros hermanos, vamos a tender la mano generosamente a aquel que nos necesita, vamos a pedirle a Dios que en el mundo haya más bondad, más generosidad, más humildad, más entrega, más justicia, más paz. Y estamos viviendo en unos momentos en que el pedirle a Dios todo eso, si siempre es necesario, quizá en nuestros días es más necesario que nunca. Que haya más justicia, que haya más paz, que seamos más solidarios, que seamos capaces de ponernos en lugar de aquel que sufre, de aquel que es pobre, de aquel que es vulnerable. Pues a todo eso nos invita la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos, por tanto, a pedirle al Señor en esta Eucaristía en la que Él se entrega, mediante el pan y el vino, se entrega a todos nosotros, que también nosotros sepamos darnos generosamente a nuestros hermanos. Presentemos al Padre nuestras oraciones en la memoria de San Francisco de Asís, que intercede por nosotros y por todos los hombres. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, que con la palabra y la vida anuncian a los hombres de hoy la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y las religiosas y por todos los que han dedicado sus vidas al servicio de Dios, amando y haciendo el bien a los hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los que promueven el bien y el progreso de los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, los pobres y por cuantos carecen de lo más necesario para vivir. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana, que quiere revivir hoy el ejemplo de San Francisco de Asís. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Escúchanos, Señor y Dios nuestro, y derrama sobre el mundo los dones de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte nuestras ofrendas, te pedimos, Señor, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz al que San Francisco de Asís se adhirió con tanto ardor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Martín y Pilar en el 3er aniversario de su fallecimiento, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís y todos aquellos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nosotros, siguiendo la recomendación del propio Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar.
Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís, para que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hoy, martes, a las 8 de la tarde, comienza la catequesis que el señor rector imparte en el Salón San Juan Pablo II para formación de adultos. Están todos invitados a asistir para formarse mejor en la fe. Este es el aviso para hoy, martes, a las 8 de la tarde. Podéis ir en paz.